nos vamos a conversar con el economista. El tema del dólar. Carlos Eduardo planteaba el tema que con una situación en el mercado internacional óptimo, con los precios de minerales como el cobre, por ejemplo, eh, era un poco contradictorio que el precio del dólar en nuestro país estuviera en una situación como la que está. La pregunta es, y que se hace el ciudadano de a pie, ¿el dólar volverá a tener el nivel que tuvo antes de la disparada? Esa es una de las explicaciones que le vamos a pedir, además con la sapiencia del docente, a nuestro invitado, don Alejandro Narváez Liceras, docente universitario y economista de profesión y con mucha experiencia además de la situación política. Alejandro, bienvenido. Bienvenido a Ánfora 2021. Hola Néstor, hola Miguel, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, entonces entremos al tema materia de la entrevista, el tema del dólar. Primero, una mirada más allá del economista, del político, con respecto a lo que está ocurriendo en nuestra vida política de los últimos días, Alejandro. Bueno, estamos atravesando una coyuntura, creo yo, preocupante. La turbulencia política sigue vigente, incluso con visos de que esto se puede ir agudizando, ¿no? No hay, yo no noto en nuestros congresistas eso que llamamos vocación de servicio, sentimiento patriótico, ese deseo de construir un país mejor, un país abierto al mundo, un país más solidario, un país próspero, ¿no? Y eso se nota en los discursos, se nota en las propuestas que vienen trabajando en el Congreso. Eso no ayuda sin duda a la estabilidad económica que tanto necesitamos para ir recuperándonos gradualmente de la durísima crisis que nos ha golpeado la pandemia y nos sigue golpeando hasta este momento. Esperamos superar este periodo de crisis y que esto no continúe, porque de lo contrario, nuestra población desafortunadamente también mira ese escenario y a partir de cómo va sucediendo las cosas en ese escenario político, también toman sus decisiones de inversión, de desinversión, y eso evidentemente altera nuestra economía, no siempre en positivo, sino más por el contrario genera un poco más de crisis y preocupación de los distintos agentes económicos. Sí, entrando al tema ya del dólar, Alejandro, ¿cuál es la interpretación, la lectura que se tiene? ¿Regresará a los precios que tuvieron antes de la disparada? ¿Cuál es la interpretación? Es una pregunta, yo diría, muy difícil de responder. No tenemos en este momento una bola de cristal que nos diga cuál sería el futuro comportamiento de esta divisa norteamericana. Pero veamos algunas cosas que pueden ayudar un poquito a aclarar el panorama próximo. En primer lugar, la subida del dólar en nuestro país, como todos conocemos, se debe básicamente a esto que decía hace un momento, a la turbulencia política. Eso que llaman el ruido político, el riesgo político está evidentemente abonando a esta creciente preocupación de la gente que tiene ingresos en dólares o que tiene deudas en dólares. Pero si somos un poquito más objetivos y miramos desde la óptica más económica, no hay razón para que el dólar esté en los niveles que está actualmente. El Banco Central está interviniendo, creo yo, razonablemente para ir amainando esa subida del dólar. Hay una recuperación económica importante en nuestro país. Está la economía peruana creciendo en torno a 11% este año, va a ser 11% creo yo. La gente está pagando sus impuestos. Yo estaba mirando los últimos boletines del Banco Central de Reserva y vemos que la gente está pagando los impuestos. Hay más recaudación tributaria, tanto de personas naturales como personas jurídicas, y eso son indicadores interesantes de que el país está caminando al margen del ruido político. Yo creo que hay un fuerte componente especulativo en este tema.
De hecho, los agentes económicos importantes que manejan grandes sumas de dólares en nuestro mercado de divisas local son las instituciones financieras. Y las instituciones financieras tienen una capacidad muy fuerte de influir en el precio del dólar en nuestro mercado. Eso es, creo yo, un factor importante, porque esto de que estamos importando ciertos insumos, ciertos bienes de capital de otros países en dólares y que eso se está repercutiendo tanto en la inflación como en el precio del dólar, pues en parte es una explicación, pero no es tan contundente. Económicamente hablando, no es un, digamos, sustento, digamos, muy defendible. Podría haber un fenómeno externo interesante que pocos lo miran, es que en los últimos días ha habido pronunciamientos de la Reserva Federal Americana de que retiraría gradualmente los incentivos a la economía norteamericana y más concretamente a los incentivos al sistema financiero internacional. Dejaría de ir comprando dólares, o mejor dicho, bonos, que son los que normalmente emite la Reserva Federal, para ir un poco retirándose de ese apoyo, porque la economía norteamericana está creciendo por encima del 6.5% y podría estar este año en 7% fácilmente. Entonces es un elemento que podía estar fortaleciendo más al dólar y que como consecuencia de ello el precio del dólar esté subiendo. Razones no hay en nuestro país, estamos exportando muy bien, está la balanza comercial superavitaria, poco a poco se está reactivando el sector del turismo, que también es un elemento importante porque el turismo externo trae dólares a nuestro país. En fin, y las remesas, como quiera que los emigrantes, los peruanos que están en otros países, están en un país donde su economía se está recuperando, también las remesas están llegando de menos a más. Todo eso hace que haya buena cantidad de dólares en el mercado peruano. Entonces, no habría realmente detrás un elemento de peso que no sea básicamente especulación y la incertidumbre política. En el boletín mensual que emite el Banco Central de Reserva, estima que el dólar, de acuerdo a unas encuestas que hace, el Banco Central hace una serie de encuestas periódicamente y las hace concretamente mirando la inflación, mirando el PBI, mirando el tipo de cambio, y entonces hay unas cifras interesantes. Por ejemplo, hace una proyección hasta el año 2023 y estas encuestas están dirigidas a analistas económicos, a instituciones del sistema financiero y por supuesto también hace encuestas a empresas no financieras. Y la estimación que hace el Banco Central, por ejemplo, para este año, cerraríamos este año, según la estimación del Banco Central, en 3.75, 3.93. Y en el año 2022, estaríamos en 3.95, es la estimación, Este es un informe de ahora mismo, de agosto, de 5 de agosto. Y lo está haciendo, evidentemente, Julio Velarde. Y 2023, según analistas económicos, cerraríamos más o menos en 4.10. Había un ligero incremento del precio del dólar hacia 2 años. Pero hay otras, como el sistema financiero, por ejemplo, que pronostica el sistema financiero, instituciones financieras que han sido encuestadas por el Banco Central. Por ejemplo, este año cerraríamos en 3.95 y el año 2022 estaríamos en 4 soles el tipo de cambio y el 2023 estaríamos también en 4 soles. Entonces, esos son los pronósticos que hace la gente, estas instituciones que conocen evidentemente cómo funciona el mercado financiero. En sentido, no hay, creo yo, razones de peso, razones que justifiquen esta ligera subida. Ahora mismo está estancado en 4.10, 4.11, 4.14, dependiendo un poco del tipo de cambio bancario o tipo de cambio, digamos, en el margen o en el mercado informal, ¿no? Este es un poco el escenario en el que estamos. Miremos el futuro, creo yo, con optimismo y no hay por qué ponerse nerviosos, porque no va a ser tal cosa como la gente dice que se va a disparar el dólar y que hay que ir a comprar dólares. Yo no creo que sea la mejor alternativa. La medida, correcto. Miguel Ángel, para intervenir en la entrevista. Sí, la situación de todas maneras entendida para aquellos que por supuesto les preocupa más porque tienen sus ahorros en dólares o que pueden evidentemente ganar alguitos y efectivamente lo tienen en esa moneda, pero el otro aspecto que impacta de todas maneras en la economía es aquella que se refiere, por ejemplo, a las compras diarias, como el pan. Hace algún tiempo se compraba con un sol, compraba 10 panes o 8 panes, hasta hace 10 días, 15 días compraba 5 con un sol, ahora estás comprando 3.
Entonces, de todas maneras, hay un impacto en la economía popular. Cuando habla de especulación, me parece, Alejandro, que es sumamente importante, pero quizás habría que identificar a esos grupos, ¿no? ¿Quiénes son los que se benefician Sí, con la especulación? claro. Adelante, sí, Como, adelante. como dijimos alguna vez, Miguel Ángel, en una conversación aquí en Ampora 21, de que el dólar es una mercancía como cualquier otra y el precio de esta mercancía sube en función de oferta y demanda. Y si tenemos abundancia de dólares, no había razón para ello. Y por otro lado, si nos fijamos, no hay en el Perú escasez de productos. Hay una gran oferta de productos, de servicios, de bienes. En los mercados uno puede encontrar la cantidad de productos que uno quiera. Que si hubiese escasez de productos, habría razón para decir, oye, pues hay mucha demanda, hay un recalentamiento de la economía y como consecuencia de ese recalentamiento los precios están subiendo. No es el caso, no es el caso. Yo no entiendo por qué tendríamos que estar pagando tan exageradamente, por ejemplo, el kilo de frutas, o el pollo que esté en torno a 12 soles, o el aceite que está subiendo, o el tema de la gasolina, por ejemplo, ¿no? Que estamos hablando de 16, 17 soles el galón, o simplemente el tema del gas, que estamos hablando de 65 soles, 55 soles, dependiendo de dónde uno lo compra, el balón de gas o de GLP. Estas cosas raras que se dan no resisten ningún análisis económico serio. Lo que pasa de esto no se habla porque desgraciadamente los medios de comunicación más están enfocados de trasladar ese mensaje de sube el precio, sube el precio, sube el precio. No dicen por qué sube, no dicen cuál es la razón económica por qué estos productos suben. Básicamente arguyen de que es tema de riesgo político, de incertidumbre política, de ruido político. No basta eso. Yo creo que hay otro tipo de componentes que a mí me preocupa que esté generando esta especie de desconfianza, de zozobra en economías domésticas, básicamente. Claro, hay un asunto que es importante también considerar, Alejandro. Estos anuncios que tienen que ver o están vinculados, por ejemplo, al control de precios. Ahora que tú acabas de mencionar, por ejemplo, el tema del precio del gas y los combustibles en general. ¿Tú crees que una estrategia, una política de control de precios mejoraría la situación del Perú? ¿Permitiría justamente evitar que los precios de los principales alimentos, la canasta básica, aumente? ¿Mejore en todo caso su nivel de adquisición? No, yo no creo que el discurso del presidente Castillo haya ido en esa dirección. Yo no pienso que esté en la mente del presidente Castillo eso de controlar precios de ciertos productos o ciertos servicios. Yo no creo que por ahí vaya la política económica del gobierno actual. Lo que se tiene que buscar es que haya más eficiencia en los mercados, haya más competitividad en los mercados, que haya más empresas, menos monopolios, ¿no? Yo creo que eso es el problema de fondo. El tema del gas es una cosa realmente de locos. La gente dirá, ¿por qué? No, un país gasífero, un país que produce mucho, no tengamos gas barato, ¿no? Como si lo hay en otros países vecinos. Eso merece una explicación técnica, económica y también política. Y eso es exactamente lo que no están haciendo en este momento ni la oposición ni el propio oficialismo. Desgraciadamente estamos en un país donde hay cierto monopolio en el tema del GLP, en el tema del gas natural. Y aquí son básicamente empresas conocidas como Pluspetrol las que producen gas ahí en nuestro país. Los grandes yacimientos, los de 88 y los de 56, son los que producen el 80% de gas en nuestro país. Entonces, si eso es así, ¿por qué tendría que ser tan caro lo que nosotros consumimos, el gas de petróleo? El tema es que hay problemas seguramente en la comercialización de ese producto, hay problemas en los distintos eslabones del proceso de comercialización de ese producto, pero es posible corregir. Y ese está al alcance, en este caso, del gobierno, y eso creo que debe ser la próxima tarea. Y que también es posible conversar con la empresa misma, Pluspetrol, y el holding que maneja ese consorcio Camisea, que creo que hasta ahora está pendiente para que se encargue de manera realista, de manera objetiva, de por qué el gas de nuestro país tiene que ser más caro que todo Sudamérica. Claro, y ese Correcto. liderazgo
tendría que asumirlo en esta parte final, Alejandro, el ministro del sector, el ministro de Energía y Minas y el gobierno. El ministro del sector tendría que tener la iniciativa y el propio presidente tendría que conversar y que dialogar con las empresas que están involucradas en este negocio y ver formas de hacer que los peruanos tengan gas en su casa, cómo logramos masificar el consumo del gas en los distintos hogares que en Perú. Realmente algo que se puede hacer, está al alcance de la mano y una cosa, digamos, impresionantemente costosa. Yo creo que es posible concertando con las empresas productoras, con el Estado y el sector correspondiente. Claro, igualmente tendría que hacerse en los otros sectores en los que los precios se están disparando y, como tú bien dices, sin ninguna razón. ¿Cuánto va a ser la proyección del crecimiento? Hablabas de Estados Unidos, que estaba en 6-7% el crecimiento para este año. En el Perú, ¿cuál es la proyección? Y para el próximo año, ¿cómo se está viendo ese tema? En el Perú hay una serie de instituciones que se dedican a este oficio de pronosticar la economía. Alegremente, pues dicen tal o cual cifra. Y hay pocas instituciones, pocas consultores que me merecen confianza. Y una de ellas es esta institución financiera, es un banco de inversión suizo, que es Credit Suisse. Credit Suisse hace publicaciones periódicas de trabajos muy serios que tienen a rigor profesional y acaba de publicar que nuestra economía en el Perú va a crecer 11%. Sin embargo, otras consultoras peruanas, como por ejemplo, me parece Macroconsult, u otras, dicen que vamos a crecer 9%, 2 puntos menos. Y eso ya de por sí es una información, diría yo, poco seria. Instituciones serias como Swissbank acaba de publicar, repito, de que nuestra economía está muy bien. Y yo cuando veo las cifras que publica el Banco Central de Reserva, yo creo que estoy de acuerdo. Está muy bien, ese es el nivel de crecimiento que vamos a tener este año. Y en ese escenario yo creo que hay poca razón para decir, oye, pues que nuestra economía está muy mal. Seguro que sí. Aquí el problema central está en el tema de empleo. El tema de empleo creo que todavía no se ha recuperado los niveles de empleo que teníamos en la etapa prepandemia, en el año 2019. Hay un porcentaje, más del 50% de la población económicamente activa está en una situación de empleo informal, autoempleo, y eso sí que preocupa. Ese es el gran tema que tiene que atacar el gobierno en este momento. La economía está creciendo y ese crecimiento tiene que reflejarse en mejores niveles de empleo, en un poco más, ¿no?, generación de empleo y obviamente ir golpeando, ir combatiendo el desempleo, la pobreza, la exclusión, tantos problemas sociales que está heredando este gobierno, no es que lo haya generado. Y eso es lo que poco se dice, está generando unos pasivos impresionantes. Yo creo que ese desafío, pues sin duda es muy, muy grande para el presidente actual. El gran reto, generar empleo, Alejandro, generar empleo en la micro y pequeña empresa. ¿Cuáles son las medidas, las recomendaciones que alcanza el economista para este tema? Bueno, desafortunadamente tenemos un grueso de empresas informales en el Perú. Yo diré que tenemos casi el 75% de empresas son informales en nuestro país. Y si miramos el 100% del universo de empresas, casi el 95-96% pertenecen a las microempresas, las pequeñas empresas y las medianas empresas. Son los que generan empleo, pero la inmensa mayoría generan empleo informal, sin seguro, sin vacaciones, sin CPS. ¿Y cómo formalizamos eso? Pues bueno, hay una cantidad de medidas, un abanico de opciones para hacerlo. Un poquito de imaginación, de creatividad, podíamos lograr formalizar esa economía informal y que desafortunadamente, y esto poca gente lo dice, desafortunadamente esa economía subterránea no está dentro del Producto Bruto Interno del país. Porque el PBI oficial, el que publica el BCR, el que publica el INEI, el que publica una consultora, es básicamente la economía formal. Si tenemos un porcentaje elevadísimo de 75%, 80% de economía informal, y que eso no mide el PBI, entonces estamos hablando de una información distorsionada, una información no real. Entonces también eso hay que tomar en cuenta, es decir, para tomar decisiones de política económica, de política social, habría que también tener en cuenta esa variable importante de que hay un grueso
de dinero que se mueve en un país, es dinero que no está registrado en PBI, es dinero, no lo que llamamos, si es una economía informal, es dinero negro. Y eso, pues poca gente lo dice. ¿Por qué? Porque pues no les interesa hablar de estas cosas. Entonces la tarea es cómo hacemos que esa economía informal se haga formal. Cómo hacemos que haya más emprendimientos y que esos emprendimientos de jóvenes que salen de las universidades puedan insertarse al mundo laboral, puedan generar autoempleo. Eso es posible y hay medidas muy creativas que en algunos países se ponen en práctica y eso es lo que no se está haciendo o no se ha hecho, porque, oye, pedir al presidente actual en 10, 15 días esas medidas, pues bueno, no me parecería injusto, siendo un poquito más serios, ¿no? Porque esto sería una tontería decirle, usted me tiene que rendir cuenta después de 10 días de gobierno, me parece no es serio. Le daremos el tiempo que haga necesario para que el presidente pues tome medidas de política económica que nos permita a todos crecer y avanzar hacia un país un poquito más abierto al mundo, un poco más desarrollado, un poco más humano. Más equitativo. Va a quedar para la próxima entrevista el tema del pacto social que se está caminando con el acuerdo nacional y el tema que acabamos de tocar en este momento, Alejandro, que es importante, del 75% de la informalidad en la pequeña y microempresa, porque si hay unas cifras distorsionadas, la expectativa de crecimiento debe ser mucho mayor, seguramente, y ese es un tema. Pero el otro tema es formalizar a los informales y eso tiene una serie de medidas. Va a quedar como clase pendiente para la próxima entrevista que va a depender de tus tiempos, Alejandro. Muchas gracias. Si hubiera algo más. Claro que sí, Miguel, Néstor, simplemente decirles que sí, es un tema igualmente de palpitante actualidad porque se está hablando mucho del pacto social, del acuerdo social, del compromiso social que viene desde el Foro Económico Mundial, del propio fundador del Foro Económico, ya está pronosticando, y iría un poquito más atrás, del año 2019, cuando esa mesa de diálogo de las empresas más grandes de los Estados Unidos ya plantean este tema. Ahora se está hablando de lo que llaman el capitalismo de partes interesadas. Hablemos de esos temas. Yo creo que es un buen tema y un gran tema que debe generar debate, opiniones, ideas, para que encaremos también ese tema que aquí nos falta mucho. Correcto. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la participación. A ti, gracias, Miguel. Ernesto, un gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Alejandro.